¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío de la Barreda y le doy la bienvenida al espacio de noticias de la jornada Veracruz. Hoy empezamos con la información de la conferencia matutina que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido del comunicado que emitió precisamente la Auditoría Superior de la Federación en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde menciona que costó 3 veces más de lo informado por el presidente de la República. Otro de los temas que también trató el presidente fue lo relacionado de cómo este tema lo aprovecharon algunos medios de comunicación para hacer una crítica excesiva. Dije que iba yo a mostrar cómo se habían comportado los medios con esta noticia. Y les traigo un resumen que hicieron los compañeros, mujeres y hombres de comunicación social. Les pedí, bueno, desde ayer, públicamente, que nos hicieran un resumen de cómo habían manejado las notas en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Radio Fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar de ese resumen. La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100,000 millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67,498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Sale la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste 3 veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. 3 veces más, 3 veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de 331,996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar 332,000 millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya nos pagamos, Kenia, ya nos pagamos. Y no es darle información a los adversarios, la información es pública para todos. La polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado 3 veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100,000 millones de pesos, que era una barbaridad de dinero, pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322,000 millones de pesos, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019 y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco habría superado los 332,000 millones de pesos, más del triple de los 100,000 millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social.
paliza! ¡Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador! Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. Sobre este tema, bueno, la Auditoría Superior de la Federación se retractó. Y sobre eso el presidente de la República dijo que no solamente es remover personal, sino que es necesario hacer una investigación profunda sobre este tema. Y bueno, quiero agradecer la presencia a través del teléfono de Lenin Torres Antonio. Él es catedrático y es analista. Buenas tardes, Lenin. Buenas tardes, es un gusto, un placer estar contigo. Al contrario, qué bueno que estás participando. Lenin, ¿tiene razón el presidente al exhibir precisamente este tratamiento mediático de los medios con este tema de la auditoría? Yo creo que sí. Yo creo que el presidente está viviendo una transición que le ha afectado muchísimo. Tradicionalmente los medios de comunicación habían venido estando trabajando en silencio. No habían tenido la capacidad de poder hacer una crítica al sistema en cuestión, porque en cierta manera los propios medios estaban en contubernio y formaban parte del propio mal que venía generando y que ha generado una crisis pública en México. Entonces, precisamente el hecho de haber separado los medios de comunicación su función de comunicar y por otra parte el ejercicio de gobierno, a este gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador le ha afectado terriblemente, porque al final de cuentas lo que se está poniendo en juego son los intereses de los poderes fácticos, que no han dudado en seguir utilizando a los medios como el instrumento para poder volver a retomar esos privilegios que de antaño les permitían mantener sus fortunas, acrecentarlas. Y al final de cuentas, como siempre yo lo he comentado en algunos textos, son los que menos salieron afectados en estas crisis públicas que actualmente vive en México. No por ello podemos señalar que actualmente los medios de comunicación se han encargado, en lugar de hacer solidaridad y obviamente informar de manera oportuna y veraz sobre la crisis sanitaria que hay en México, se han montado en esa campaña mediática construir la opinión. Fíjate que sobre este tema hay un debate muy interesante que está pospuesto. Creo que el problema de México en torno a los medios de comunicación o mal llamado cuarto poder tiene que ver con que esos medios de comunicación no han podido ser fiscalizados por la propia ciudadanía. Esto se ha convertido en una especie de tema tabú. Yo me pongo a pensar, y algunos analistas también lo han dicho, no acá en México, pero sí en el extranjero, de que si los demás poderes pueden estar sometidos a una fiscalización ciudadana, a una legitimización, como es el caso del poder legislativo, ejecutivo y judicial, este cuarto poder que crea opinión, que dirige en cierta manera la manera en que se construye una sociedad democrática y que además debe formar parte de esa normalidad democrática que actualmente necesita México, que se fortalezca, que se transparente. En ese sentido, yo creo que definitivamente el presidente de la República tiene razón, porque los medios están formando opinión y no se vale. A veces uno piensa que los medios de comunicación, que la información es algo que puede pedir uno disculpa diciendo me equivoqué, pero el cuerpo social es un cuerpo biológico tan grave como aquel que se le olvida las tijeras en el cuerpo después de una operación. Aquí no hay perdón, no se puede decir me equivoqué.
debe haber una profesionalización en la información de tal manera que podamos tener los datos exactos y de manera objetiva poder informar a la ciudadanía de lo que está pasando en las políticas públicas en el ejercicio de gobierno. Así es, Lenin, y además, bueno, también en la conferencia el presidente mencionaba que generalmente algunos medios de comunicación se van por la nota. Es decir, que hemos perdido lo que es el periodismo de investigación, Lenin. Totalmente. Fíjate que tú tocas un tema muy interesante y básico. ¿Qué es informar? Yo lo he referido en una condición básica. La comunicación es una profesión, es una ciencia, y por lo tanto no podemos generar información a partir del bulo, de la cuestión de los intereses personales, de la cuestión de los humores de las personas. Debe haber, se necesita, más en estos tiempos en que se está pasando por una transición democrática en México. Eso por un lado. Y por otra parte, en el mundo estamos ante la construcción de una nueva narrativa del hombre que en cierta manera ha fracasado, y el papel de los medios de comunicación no pueden seguir siendo un papel de poder. No pueden seguir construyendo opinión a partir de los intereses de grupo. Se necesita profesionalizar la comunicación, y para ello necesitamos, para empezar, generar los espacios de debate, las reflexiones pertinentes, y saber que la comunicación debe permitirse ella misma una especie de autocrítica y una especie de espíritu de autorreflexión que le permita retomar el camino perdido. Yo creo que nosotros podemos observar tan solo en un ejercicio, te lo voy a comentar así muy básico, ponerse a revisar en un mes las principales notas de información de los grandes consorcios de comunicación en México, y nos vamos a dar cuenta de que en su momento han gastado increíbles sumas de medios de tiempo al aire en denostar, en incidir en una táctica, en una estrategia gobeliana de intentar crear opinión a partir, obviamente, de la repetición. Y en esos momentos, fíjate que hay algo muy grave. El encierro, la nueva normalidad nos ha llevado que los mexicanos y el mundo en general ha consumido, necesita más información. Casi el 80% si antes teníamos un consumo de un 20%, un 30%, ahorita dedicamos casi el 80% a la comunicación. La gente está prendida en las redes sociales, en la televisión. Entonces se necesita, obviamente, hacer medios de comunicación profesionales que traten de distinguir entre los intereses privados de la agenda pública general. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, nosotros hemos observado un exceso de tratar de incidir en la opinión pública sobre que la pandemia se ha tratado mal de las políticas públicas en materia de sanitaria y de salud, pero pasamos desapercibido que es un fenómeno inédito para el mundo, nos agarró desprevenidos totalmente, pero nosotros vemos cómo el consumo, la manera tendenciosa, facciosa de tratar de incidir en la opinión, los lleva, por ejemplo, yo he visto ahorita algunos medios que se dedican a ir a las casas de los enfermos para tratar de demostrar que las cosas están mal. Pero es que no está mal México, está mal el mundo en general. Más de 1 millón de seres humanos han muerto, y obviamente hay una crisis de los medios de comunicación en muchas latitudes, y estamos hablando que en general en muchos países ha sido utilizado las pandemias que deberían ser de interés y de un frente común, han sido utilizados por los medios de comunicación y por los intereses fácticos para poder revertir la opinión y meterse en una lucha por el poder inconcebible en estos tiempos. Yo creo que algo grave que estamos viviendo la sociedad mexicana y el mundo entero es exactamente lo que tú estás señalando, la falta de profesionalización de los comunicadores y de los medios de comunicación. Yo creo que se necesita hacer un impasse
para poder volver a reflexionar sobre estos temas, porque no puede haber normalidad democrática mientras exista medios imparciales, mientras los medios de comunicación no sean objetivos, profesionales. Difícil México puede transitar hacia una democracia verdadera y hacia un régimen donde sea capaz de resolver los graves problemas que vive México en materia de seguridad, en materia de sanitaria, en materia de pobreza, de marginación, de educación. Si no tenemos el cuarto poder no asume una fiscalización ciudadana, difícilmente ese cuarto poder va a servir para que transitemos a una democracia verdadera y enfrentemos los graves problemas que vive México. No, ya basta que sigamos pegados a los medios y estos medios estén insistiendo y teniendo preferencia electoral. No vivimos en tiempos electorales. Ahorita actualmente vivimos una crisis sanitaria que debemos enfrentar. De que sí viene un proceso electoral, pero máximo porque se necesita que esos medios se profesionalicen, tengamos realmente unos espacios donde se pluralicen las voces, donde las propuestas obviamente de proyectos de país se debatan y se analicen y los ciudadanos tengamos la posibilidad de poder escuchar a rojos, verdes, azules, morados, lilas, de todas las ideas políticas para poder elegir a los hombres más idóneos y a los proyectos políticos más importantes. Pero los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de una verdadera democracia y esa transición democrática que todos estamos esperando. Así es, Lenin Torres Antonio. Te agradecemos mucho esta interesante charla. El agradecimiento es mío y qué bueno que haya estos espacios. Una felicitación a todos ustedes por estos espacios que están abriendo. Al contrario, agradezco tu comentario. Que tengas buena tarde. Igualmente. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con nuestros corresponsales. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el espacio de la Jornada Veracruz. Es momento de ir con la información generada en el estado. Y bueno, tenemos información desde el puerto de Veracruz con nuestra compañera Roxana Aguirre. Ella nos informa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la anulación de la incorporación de los más de 400 nuevos militantes del PAN. Buenas tardes, Roxana. Hola, buenas tardes. Y pues como mencionas, esto ya fue notificado por el tribunal y básicamente a través de un comunicado lo que indica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que revoca la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. Esta sentencia pues da derecho a votar a nuevos militantes, obviamente del Partido Acción Nacional, que solicitaron su derecho a votar en estas elecciones internas que ocurrieron el pasado 14 de febrero. El tema es específicamente en el municipio de Veracruz, en donde se enfrentan Vivian Rentería Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez. Durante la elección que ocurrió ese 14 de febrero, hubo una serie de irregularidades que fueron también documentadas a través de redes sociales. Hubo incluso una suerte de riña, hubo un detenido que llevaba presuntamente dinero para comprar votos a estas personas. Como ya el Tribunal Electoral de Veracruz les había autorizado que votaran, se les colocó una mesa aparte, etcétera, y al final de cuentas ahora la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que estos votos no se contabilizan. Te voy a leer un pedacito de lo que es este comunicado. Dice, al considerar como extemporánea la demanda con la que se controvirtió el acuerdo dictado por la Comisión de Afiliación del PAN, que negó a dichos afiliados la oportunidad de participar en su proceso de elecciones por lo menos 12 meses. Además, la Sala del Tribunal Electoral consideró que el Tribunal Electoral de Veracruz no justificó debidamente por qué no debían de aplicarse los estatutos del PAN, ya que no tomó en cuenta la regla de la temporalidad que se prevé en el estatuto y en su reglamento de militantes. Esto es básicamente la justicia de la elección interna del
diría yo, pues, Roxana. más importante electoralmente hablando. Así es. En Roxana. el estado de Veracruz, debido a que, pues bueno, actualmente el municipio de Veracruz pues está gobernado por el hermano de Miguel Ángel Yunes, Fernando Yunes, y es la joya de la corona porque sabemos que es el más grande en cuanto a población y también el que recibe pues más dinero. Entonces, ahí está actualmente pues la discusión. Bingen Rementería ha acusado a los Yunes de pues querer continuar con el poder y de haber haber iniciado prácticas pues poco ortodoxas, como el tema de que llegaran personas que no son del partido a querer golpear a militantes. Y a su vez, Yunes Márquez acusa a los Rementería de haberse aliado con el gobierno del estado para pues llevarse el municipio de Veracruz y pues tener ahí un acuerdo político, ¿no? Esto es lo que se dice, ambos grupos, es lo que se acusan uno al otro, y pues estaremos a la espera ya que de ratificarse y confirmarse lo que dice actualmente el tribunal, la sala regional, pues básicamente la diferencia, que era, si mal no recuerdo, de 12 votos entre Miguel Ángel y Bingen, pues se ampliaría muchísimo y pues el triunfo sería evidentemente para Yunes Márquez. Así es, Roxana, con esto quiere decir que el yunismo panista se emigra al puerto de Veracruz. ¿Ya hay alguna respuesta por parte de los jarochos? De hecho, no ha habido ningún comunicado ni por parte de Rementería ni por parte de Yunes Márquez. Y pues bueno, actualmente la opinión está dividida, ya que muchos consideran que, pues bueno, si bien Bingen es un político relativamente joven, esto pues algunos lo consideran positivo, otros consideran que pues es inexperto, y en el caso de Yunes Márquez pues lo que más le pesa es la imagen de su padre y el hecho de que su hermano actualmente es alcalde, pero también se le tiene pues de cierta manera respeto porque pues cuando estuvo al frente de Boca del Río como alcalde, la ciudad mejoró en el aspecto turístico y en las obras que realizó que ayudaron a la imagen de la ciudad, y muchas personas pues le reconocen eso, ¿no? Sin embargo, pues sabemos cuáles son también las partes oscuras de ambos grupos políticos. Muy bien, Roxana. Pues te agradezco mucho el reporte de allá del puerto de Veracruz. Gracias, buen día. Que tengas excelente tarde. Bueno, esto es parte de la información que se dio precisamente esta mañana allá en el puerto de Veracruz con esta declaración. Y bueno, vamos a pasar ahora a la zona norte con nuestro compañero Edgar Escamilla. Él nos tiene la nota acerca de la clausura de un basurero, esto en el Espinal. ¿Ya se cuenta con nosotros en la línea telefónica, Edgar? Edgar, buenas tardes. Parece ser que no te escuchamos. ¿Podrías hablarnos un poquito más fuerte? Edgar, adelante. ¿Me escuchas? Edgar, parece ser que tenemos ahí un poquito de problema con la comunicación en la zona del Espinal, allá en la zona norte. Precisamente este tema de las clausuras, por ejemplo, de los basureros, tiene que ver mucho con la cuestión de impacto ambiental que se sufren en varios puntos del estado. También tiene que ver con la reglamentación y sobre todo ahora, por ejemplo, con este manejo de residuos, también es importante que exista una vigilancia de que se cumplan con todas las normas para evitar precisamente contaminaciones al ambiente y el daño, por supuesto, a la población. Parece ser que ya recobramos la comunicación con nuestro compañero Edgar. Edgar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes desde la ciudad de Costa Rica. Bien, Edgar, pues hacía yo un poco de comentario respecto a la importancia de que haya un reglamento precisamente para lo de la clausura de este basurero. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, Rocío, te comento, en el municipio de Espinal, en la tierra del Totonacapan, pues el día de ayer personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez, realizó la clausura del tiradero de basura a cielo abierto por contravenir la legislación ambiental. Era un espacio donde constantemente se realizaba la quema de desechos, causando grave contaminación del medio ambiente.
Este tiradero se ubica a un costado de la carretera estatal, cerca de la comunidad de Entabladero, donde los camiones recolectores acudían a depositar los desechos al aire libre, provocando, como te comentaba, contaminación, no solamente del suelo, sino también de los mantos freáticos y del aire. En el lugar fue colocada una manta con la leyenda de la Procuraduría, en la que se observa un mensaje de prohibición de quebrantar este sello total o parcialmente, y de lo contrario se sancionaría en términos de la legislación penal del Estado. En esta misma manta aparece el expediente PMA-BER de 5/025/2020 y el folio 036/2021, bajo los cuales procedió la citada dependencia estatal. La Procuraduría ha realizado la clausura de este tipo de tiraderos por operar fuera de la normativa de protección ambiental. Sin embargo, en ninguno de los casos se ofrece una alternativa para el confinamiento de desechos, lo que pone sin duda en riesgo la salud de la población afectada. Y no ha sido únicamente aquí en Espinal. En días pasados también se llevó a cabo la clausura del relleno sanitario, por lo cual la empresa concesionaria ahora tiene que estar trasladando sus desechos a un basurero en Gutiérrez, Zamora, lo que provoca obviamente más gastos en combustible, la contaminación que esto trae consigo, sin que hasta el momento Poza Rica cuente con un nuevo espacio para el confinamiento de su basura. Esta ha sido una constante en diferentes municipios a lo largo del estado, a los cuales también se les han clausurado sus tiraderos, pero tampoco se les ofrece una alternativa y terminan utilizando otros predios para el confinamiento de su basura, pero esta vez de manera aún más irregular. Edgar, ¿tú tienes el dato de cuántos años estuvo funcionando este basurero? Este basurero no tenemos el dato, sin embargo, pues sabemos que ya tenía mucho tiempo. Regularmente, cabe mencionar aquí que en los municipios de la ciudad es muy común que la gente aún queme sus desechos. La mayoría pues son hojas de árboles, de desechos orgánicos, que obviamente pues se utilizan ahí mismo. Sin embargo, pues los plásticos y demás cosas, pues la gente simplemente lo quema en los patios de sus casas. Obviamente son situaciones que ya están prohibidas por ley, y es ahí donde terminaban estos desechos. Por lo tanto, era poca la basura que recibían. Sin embargo, aún así, pues generaba la contaminación de los mantos freáticos. Muy bien, Edgar, pues importante noticia la que nos acabas de dar. Yo te agradezco muchísimo. Es un gusto, Rocío. Que tengas excelente tarde, Edgar. Igualmente, hasta pronto. Pues un tema delicado esto de los basureros al aire libre, porque si bien es cierto que es importante cumplir con la reglamentación, también es importante que a la hora de clausurar, por ejemplo, este tipo de lugares, como bien dice Edgar, existan ya una opción para que las personas no arrojen sus desechos en cualquier lugar, porque quitamos el problema de un lado y nos vamos a otro. Bueno, pasando a otros temas, esta mañana el gobernador Cuitlagua García Jiménez y la fiscal general del estado anunciaron sentencias por pederastia, secuestro y feminicidios. Esto es un audio. Desde Tepezintla seguimos trabajando de manera coordinada entre fuerzas federales, fuerzas estatales y fiscalías. En este caso queremos resaltar resultados obtenidos en la Procuración de Justicia al darle seguimiento a diferentes delitos hasta lograr la sentencia de los culpables. Como fiscal general del Estado, comparto con ustedes 3 sentencias condenatorias obtenidas el día de ayer por fiscales, otorgadas por los jueces correspondientes de 3 distritos judiciales del Estado de Veracruz. En la zona de Zongolica se obtuvo una sentencia por pederastia agravada en contra de José Roque N., de 21 años de prisión. En el distrito de Pánuco se obtuvo una sentencia por secuestro agravado en contra de Arturo N., por 36 años de prisión. Y en Veracruz se obtuvo una sentencia en contra de un feminicida, Tomás N., por 55 años de prisión. Mi compromiso como fiscal general del Estado de Veracruz para que ningún caso quede impune. Seguiremos trabajando para todos los veracruzanos.
Asimismo, considero oportuno comentar con ustedes lo relativo a un robo de armas que el día de ayer circuló en medios de comunicación. Quiero comentarles que eso se refiere a hechos pasados y que en un operativo coordinado con fuerzas de seguridad pudieron ser localizadas y encontradas estas armas. La carpeta de investigación correspondiente seguirá su curso. Reitero mi compromiso, mano firme, para que ningún caso quede impune. De esta manera vamos dando resultados, vamos trabajando por la seguridad de todas y todos. Seguiremos trabajando en Veracruz. Ahí tenemos parte del audio del evento que hubo esta mañana, donde estuvieron presentes el gobernador del estado y la fiscal general haciendo estos anuncios. Y bueno, en otros temas, ya tengo en la línea telefónica al escritor Wenceslao Vargas. Bueno, él es autor del libro La masonería en la presidencia de México. Buenas tardes, Wenceslao. Buenas tardes, mucho gusto en saludarle, Rocío. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros. Wenceslao, en tu libro La masonería en la presidencia de México hablas acerca precisamente de todos los presidentes que han estado en este tema. Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. No sé si se interrumpió algo acá o allá, pero aquí sí, tuvimos un poquito de problema con la comunicación. No sé si escuchaste mi pregunta. No la escuché. Si me la repite, por favor. Claro que sí, con gusto. Te hablaba yo que si en tu libro La masonería en la presidencia de México, ahí hablas de algunos presidentes que tuvieron participación en temas de la masonería. Así es, sí, he estado trabajando durante algunos años sobre el tema de la pertenencia de los presidentes a la masonería y resolver cuáles sí y cuáles no con las evidencias disponibles. Entonces la respuesta es que sí, que ha habido algunos presidentes que han estado perteneciendo a la masonería en algún momento de su vida. ¿Tú consideras que hay una ausencia de la masonería actualmente? Sí, por supuesto. La masonería está ausente en los asuntos públicos. No está presente. Y te diría algo más que suena paradójico. Algo como la masonería a secas no existe, en el sentido de que no tiene un frente único, no es una agrupación única, no tiene un dirigente único, sino que son muchísimos grupos alineados detrás de un hombre llamado masonería, pero algo llamado masonería en concreto en realidad no es algo que exista de manera formal. Existen ritos, existen logias y existen grandes logias. Wenceslao, se dice que bueno, la masonería ha sido como el germen del pensamiento revolucionario. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, haya perdido actualidad o que no esté tan vigente como en décadas pasadas? A mí me parece que esta pérdida de espacios públicos de la masonería, aunque repito, ese concepto en realidad no es tan tangible, esa pérdida se debió a lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años en el país. Repetiré algo que se ha escuchado mucho en los medios, el avance del neoliberalismo. El neoliberalismo arrolló al Estado mexicano, arrolló al sindicalismo y arrolló, por supuesto, a la masonería. La visión neoliberal de los distintos gobiernos de los últimos 30 o 40 años fueron en demérito de lo que la masonería significa. Entonces esa creo que es la variable principal por la cual la masonería ha abandonado el... ¿Consideras tú que con las actuales condiciones es posible que resurja? Yo considero que sí hay las condiciones para que resurja. Te repetiría que en el nivel de logia, de gran logia o de rito, porque agrupar la masonería detrás de una sola figura, una sola persona o un solo grupo es terriblemente complicado. Ha sido complicado a fines del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, y yo considero que hoy, siglo XXI, no hay condiciones como para que se haga una una agrupación única, con un frente único y con ideales y organización única. Considero que no, pero
pero sí existen las condiciones para que tenga un nuevo fortalecimiento y un relanzamiento a la discusión de los asuntos públicos del país. Interesante lo que nos hablas acerca de la masonería. ¿Tienes algún dato interesante de tu libro que desees comentar? Mira, en el libro trato de describir, como te decía, cuáles presidentes han sido masones y cuáles no. Y dentro de ese contexto me he encontrado a lo largo de muchos años de investigación, en concreto mucho más que 37 años desde 1984, me he encontrado con que lo que yo me he hallado en expedientes, archivos, biografías, autobiografías, etcétera, 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 es algo que va en contra de lo que la masonería tradicional considera. La masonería tradicional considera que los insurgentes iniciales, Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, fueron masones. La evidencia no lo prueba. No hay manera de probar algo como eso. Es falso decirlo así. Por el contrario, sí me he encontrado con presidentes a quienes la masonería considera, digamos, la masonería tradicional considera los malos de la historia, han sido masones. Por ejemplo, Antonio López de Santa Anna, jalapeño y militar, presidente de la República, fue masón, grado 32 del rito escocés. Eso a la masonería le repugna escucharlo, pero es la evidencia. Hay diplomas y documentos que lo prueban. Otro presidente, bueno, fue Porfirio Díaz, una persona que pasó a la historia como dictador. Otro presidente masón fue Victoriano Huerta, grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado. Otro masón ha sido Carlos Salinas de Gortari, en la logia Fleming de la Ciudad de México. Entonces, esto que yo me he encontrado y trato de responder a tu pregunta, choca con la visión tradicional de la masonería. La evidencia es, los buenos, entre comillas, no están en la masonería, y otra vez, con comillas, los malos sí se encuentran con evidencias documentales incontestables. Pues ahí tenemos parte de lo que podemos encontrar en el libro de Wenceslao Vargas, La masonería en la presidencia de México. Yo te agradezco mucho tu participación a este segmento, Wenceslao. Muchas gracias, Rocío, muy amable de participar, y saludos a la dirección y un agradecimiento enorme a la jornada por permitirme participar, muy amable. Al contrario, gracias a ti, que tengas excelente tarde. Igualmente, hasta pronto. Ahí tenemos el comentario de Wenceslao Vargas, el escritor, y vamos a pasar a la última parte de la entrevista con el doctor Enrique Calderón Alzati, entrevista realizada por nuestro compañero Tulio Moreno. Todo esto, y hay muchos episodios bastante interesantes que ayudan a explicar qué sucedió en ese momento y qué está sucediendo ahora. Y bueno, los describes en Juego de Valorios. Para ya casi concluir, Enrique, ¿podrías hacer un vistazo, una aproximación a cuál es el estado actual de las cosas en el país? El gobierno de Andrés López Obrador lleva, 2 años, pero parece que sus detractores aseguran que ha fracasado, que está dividido el país, toda una serie de argumentaciones que claramente se ve que tienen un propósito. ¿Cuál es un vistazo, una aproximación a esto? Bueno, mira, es un tema difícil, pero lo que quisiera decirte es que pues precisamente aquellas elecciones, uno de las consecuencias que tuvo fue un acercamiento de mi parte con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando yo me acerqué a Cuauhtémoc Cárdenas, él había sido ya el candidato en 1988, pero en 1994 volvió a ser el candidato, y López Obrador era entonces el presidente del Partido de la Revolución Democrática. Y entonces, pues nosotros empezamos a relacionarnos con López Obrador por la capacidad que teníamos yo para hacer encuestas de preferencias electorales, y eso fue lo que me hizo que hubiera un acercamiento con él.
Este acercamiento duró muchos años hasta que él fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, pues mi amistad más fuerte fue siempre con Cuauhtémoc, y sigue siendo con Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, pues tú sabes que en 2006 hubo una fractura porque pues yo estaba en el equipo de gobierno, que estábamos preparando el plan de gobierno para Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí hubo un choque, de sentimiento, no sabía cómo decir, pero una dificultad muy seria, un enfrentamiento entre Cárdenas y López Obrador. Y bueno, yo estaba en el equipo de Cárdenas. López Obrador me invitó a formar parte de su gabinete. No lo acepté por varias razones. La más importante era que yo en ese tiempo estaba dirigiendo la Fundación Rosenbluth y no podía dejarla a un lado para empezar a trabajar con él, porque era dejar un proyecto a medias. Entonces ahí no acepté este trabajo, pero seguí colaborando con él como asesor con los programas del metro de la Ciudad de México. Pero digamos, lo importante aquí, de acuerdo con tu pregunta, es que el acercamiento que tuve con él, pues sí, lo que vi es que tanto Cuauhtémoc como López Obrador, pues lo que buscaban era un cambio, porque ya en tiempos de Salinas la corrupción era tremenda, ¿no? Yo creo que Salinas terminó engañando al país entero, haciéndose de millones de pesos, tanto él como con el hermano. Y bueno, pues la historia se sabe, toda la corrupción que hubo. Y desde luego la gente que dejó Salinas en su lugar, que fue Zedillo, pues no era una gente, eran gentes con las mismas ideas y con las mismas mañas, y pues también siguió aprovechándose de su puesto. Después vino Fox, y peor todavía, aunque él decía que venía a sacar a las víboras o no sé qué, a sacar al PRI, pues lo que hizo fue, decía que era el del cambio, pero el cambio fue para peor. Entonces pues la corrupción siguió aumentando, y ahora pues digamos las cosas reventaron en el 2018, en donde ya López Obrador, después de 3 elecciones, finalmente gana, y yo creo que va a ser un cambio, que está siendo un cambio muy grande. Diría yo que el principal problema que tiene López Obrador, pues es decir, su lucha contra la corrupción, es que no midió de qué tamaño era la corrupción. Y yo he utilizado una metáfora en algunos artículos, en donde lo que digo es que él decía, y seguramente tú lo recuerdas, que la escalera había que barrerla de arriba para abajo, porque arriba pues era donde estaban los principales problemas, ¿no? Y entonces pues que barriendo para abajo iba a llegar a los otros niveles y demás. Sin embargo, lo que yo creo es que así no se limpia una escalera tan fastidiada como la que tenemos en nuestro país como metáfora. Lo que había que hacer es derribar la escalera, y en la medida que pues derribar la escalera es algo que implica violencia, implica otras acciones, yo creo que esto es lo que López Obrador no ha querido o no ha podido hacer, y yo creo que va a tardar
bastante más de este sexenio para poder limpiar lo que sucede. Ahora, él no va a ser el presidente más que estos 6 años, no va a acabar de limpiar la corrupción, lo hemos visto con lo que ha sucedido en el ejército y lo estamos viendo ahora pues prácticamente en todo, porque por todos lados sale que todo está corrupto y que incluso los mismos que son los causantes de los problemas son los que ahora se están aprovechando para decir que su gobierno está mal. Pues Enrique, muchas gracias. Creo que todo esto se puede ver, se puede leer, es muy extensa, digamos, tu vida profesional y pues como científico y finalmente como actor de la política nacional, que bueno, se puede ver y leer con más amplitud en el Juego de Valores que pronto va a estar a la venta. Sí, aunque bueno, como tú sabes, el libro no está completo porque le falta toda la parte precisamente del gobierno de López Obrador, porque el libro termina prácticamente en 2018, es decir, cuando él ya es presidente electo y ahora sigo trabajando en lo que es toda esta administración y también de manera especial de lo que yo estoy haciendo en este Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Muchas gracias, Enrique. Bien, pues de esta manera concluimos el espacio de noticias el día de hoy. Le agradezco el favor de su atención y por supuesto lo invito a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga excelente tarde.